Hola a todos, bienvenidos a este recorrido. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje alucinante a través de las corrientes epistemológicas del siglo XX. Básicamente es la excusa perfecta para cuestionar cómo se construye realmente eso que llamamos conocimiento científico. Muchas veces damos por sentado que la ciencia es un faro de verdad absoluta, inamovible, ¿verdad? Pero al analizar los textos de los grandes pensadores de esta época, vamos a descubrir que los cimientos de la ciencia han estado sujetos a unos debates intensísimos. Para arrancar, tenemos que hacernos una pregunta que es literalmente la base de todo este asunto. ¿Existe la observación científica pura y neutral? Fijaos que esta simple duda hace añicos esa idea tan extendida de que la ciencia es solo recopilar hechos de forma objetiva. A lo largo de este análisis, vamos a ver cómo la idea de un observador sin prejuicios, alguien que solo registra la realidad tal cual es, provocó una de las crisis filosóficas más estimulantes de todo el siglo pasado. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Pasaremos por el mito del inductivismo, el círculo de Viena, la lógica del significado, el falsacionismo de Popper y cerraremos por todo lo alto con las revoluciones científicas. Punto número 1. El mito del inductivismo. A ver, con muchísima frecuencia, esta es la postura que casi todos asumimos por defecto cuando empezamos a estudiar ciencias. El inductivismo se basa en una intuición que de entrada parece superlógica. Creemos que si acumulamos suficientes observaciones objetivas bajo distintas condiciones, pues naturalmente llegaremos a formular una ley científica universal. Es decir, miramos el mundo, tomamos notas de forma metódica y de esa montaña de datos extraemos la verdad. Suena perfecto, ¿no? Pero claro que aquí es donde textos como el de Leandro Giri nos rompen un poco los esquemas. Nos plantean un problema lógico brutal. ¿Cómo justificas dar el salto de un número finito de observaciones a una ley que tiene que ser universal e infalible? A fin de cuentas, jamás vas a poder observar todos los casos posibles del universo, así que en realidad no hay ninguna garantía lógica estricta que te permita hacer esa generalización sin margen de error. Es una especie de salto de fe. Entonces, el punto crucial es este. Los hechos puros sencillamente no existen. Como nos señala el autor Alan Chalmers, la observación siempre depende de la teoría. Lo que vemos está moldeado por nuestras expectativas y nuestros marcos conceptuales. Chalmers usa un ejemplo brillante. Dice que incluso una advertencia tan de andar por casa como «cuidado» lleva implícita una teoría de bajo nivel sobre objetos que caen, la gravedad o el peligro inminente. No hay mirada que no esté estructurada por un conocimiento previo. Pasamos al punto 2. El círculo de Viena. Con toda esta crisis sobre la subjetividad acechando en las sombras, viajamos a la década de 1920. Es aquí donde vemos el ascenso fulgurante de un movimiento intelectual súper riguroso. En 1924, Moritz Schlick organiza un grupo de debate en la Universidad de Viena, donde científicos y filósofos se juntaban a discutir. Para 1929 ya sacan un manifiesto que formaliza el movimiento y poco después empiezan a expandir su influencia en congresos internacionales. Estaban completamente decididos a darle a la ciencia un suelo firme frente a tanta especulación. Y lo curioso es que sus motivaciones iban mucho más allá de lo puramente académico. A través de la asociación Ernst-Mach, el Círculo de Viena tenía objetivos sociopolíticos súper concretos. Querían promover una concepción científica del mundo y combatir el pensamiento oscuro o la metafísica, que veían como algo perjudicial. Su gran meta era, de hecho, democratizar el conocimiento. Querían darle a cualquier ciudadano herramientas intelectuales claras y accesibles para su vida diaria, buscando siempre mejorar la sociedad a través de la razón y desde una postura neutral. Número 3. La lógica del significado. Y esto ilustra de manera brillante cómo intentaban desmontar las trampas de nuestro propio idioma para limpiar el lenguaje de falsos problemas. Siguiendo el análisis de Bertrand Russell, pensad en la frase «El actual rey de Francia es pelado». Por su estructura gramatical, parece que estamos afirmando algo sobre un sujeto real. Y si decimos que la frase es falsa, pues parecería implicar que el rey en realidad tiene pelo. Pero Francia es una república. Al extraer la estructura puramente lógica, la frase se convierte en «existe uno y solo un rey de Francia y es pelado». Como la primera parte de la frase, la existencia del rey, es falsa, automáticamente toda la afirmación lógica es falsa. Y ¡pum!, trampa filosófica resuelta al instante. Llevados por este afán de clarificarlo todo, los empiristas lógicos querían ir un paso más allá y traducir toda la ciencia a una especie de lenguaje fisicalista universal. La idea era que cualquier afirmación pudiera reducirse a propiedades que pudieras observar estrictamente. Pero claro, esto resultó ser un corsé demasiado apretado. ¿Por qué? Pues porque la ciencia necesita inevitablemente términos teóricos que no se pueden ver a simple vista. Piensa en los electrones o en los campos magnéticos. Los necesitas para explicar los fenómenos. Así que esa exigencia de observación directa y absoluta empezó a hacer aguas. Y así llegamos al punto 4, el falsacionismo de Popper. Es justo en este escenario de limitaciones donde entra nuevo protagonista que le quita el foco al Círculo de Viena, Karl Popper.
Él llega y, básicamente, le da la vuelta a la tortilla con un cambio de perspectiva monumental. Para el falsacionismo de Popper, el progreso científico no va de buscar pruebas que te den la razón. Porque, seamos sinceros, siempre puedes encontrar algún ejemplo que encaje con tu teoría. Al revés, la ciencia avanza cuando intentamos con todas nuestras fuerzas demostrar que nuestras propias teorías están equivocadas. Es un proceso de ensayo y error continuo. Para que una teoría sea ciencia de verdad, tiene que jugársela y exponerse a ser falseada, a ser refutada. Vamos a compararlo para que quede súper claro. Una afirmación altamente falsable sería: los miércoles nunca llueve. Esto es ciencia porque basta con que caiga una gota, un solo miércoles para desmontarlo por completo. Te la estás jugando. Por el contrario, una teoría vaga que se ajusta a lo que sea, que te lo explica todo a toro pasado sin importar qué haya ocurrido en el mundo, eso es infalsable y por lo tanto, para Popper, eso no pertenece al club de la ciencia. La buena ciencia adora las hipótesis atrevidas que asumen riesgos enormes. 5 paradigmas y revoluciones científicas. Llegamos a la traca final de nuestro análisis. Thomas Kuhn entra en escena y nos dice: ojo, que la lógica estricta y el falsacionismo ignoran por completo cómo se ha comportado realmente la ciencia a lo largo de la historia. Pasemos a ver cómo plantea esto. Kuhn propone un esquema cíclico, un esquema muy humano. Todo empieza con una etapa caótica, la preciencia. Luego se instaura una ciencia normal, pero inevitablemente aparecen problemas que no encajan ni a tiros, y se desata una crisis. Esa crisis debilita las viejas estructuras hasta que estalla una revolución científica. Y de ahí nace una nueva ciencia normal y el ciclo vuelve a empezar. El motor de la ciencia aquí no es solo la lógica de refutar teorías, sino la pura dinámica social de las comunidades científicas. El concepto estrella de la teoría de Kuhn es el paradigma. Y cuidado, un paradigma no es solo una fórmula escrita en una pizarra, es todo el tinglado. Son los supuestos generales, las leyes, los instrumentos, las técnicas, todo lo que una comunidad de científicos adopta como válido. Durante los periodos de ciencia normal, el paradigma te dice qué preguntas puedes hacer, cómo tienes que investigar y qué se considera un problema legítimo. Básicamente, guía de forma casi invisible el trabajo de toda la comunidad. Pero, ¿qué pasa cuando ese marco ya no da más de sí? Pues que llega la crisis. Y hay una cita del físico Wolfgang Pauli de 1924 que capta esta desesperación a la perfección. En este momento, la física se encuentra en un estado de terrible confusión. Me gustaría haber sido actor de cine y no haber oído hablar nunca de física. Imaginaos el nivel. Cuando las anomalías, esas piezas del puzzle que la teoría vigente simplemente no puede encajar, se acumulan, la comunidad pierde la fe en su propio trabajo. Es una confusión total, pero es también la sala de espera perfecta para una revolución científica. Y cuando por fin ocurre la revolución, el viejo paradigma y el nuevo suelen ser completamente incompatibles. Kuhn llama esto inconmensurabilidad. Fijaos en este choque. El paradigma de Aristóteles veía el universo partido en dos, una tierra corruptible y unos cielos perfectos e inalterables. En cambio, el paradigma de Copérnico y Newton te dice que todo el universo está hecho exactamente de la misma materia y obedece a las mismas fuerzas físicas. Los defensores de uno y otro bando están mirando el mismo universo, sí, pero viven en realidades conceptuales completamente distintas. Por eso intentar compararlos solo con la lógica es casi misión imposible. Todo esto nos demuestra una cosa importantísima que recogen los textos. Como nos enseña la historia, y esto es una crítica directa a ese falsacionismo extremo, los científicos no tiran la toalla ante la primera anomalía que se cruza en su camino. Intentan ajustar, parchear y defender su paradigma con uñas y dientes hasta que la crisis ya no hay por dónde cogerla. Queda clarísimo que el progreso del conocimiento no es una máquina deductiva fría y perfecta, sino una aventura comunitaria, histórica y profundamente humana. Y para cerrar, os dejo con esta pequeña bomba mental para que le deis una vuelta. Si resulta que los hechos que consideramos totalmente inamovibles están, en el fondo, moldeados y estructurados por los paradigmas de nuestro momento histórico, ¿con cuánta seguridad podemos afirmar que nuestras verdades científicas indiscutibles de hoy los seguirán siendo mañana? Es una invitación fantástica para mantener la mente abierta, huir de dogmatismos y seguir maravillándonos con esta evolución increíble de la filosofía de la ciencia.